Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un videito que suelo traer pues de vez en cuando porque os gusta mucho, suele pegar muy fuerte y bueno, pues yo creo que es interesante ocasionalmente. Y es una recopilación de teorías, tanto teorías mías como teorías del Rincón del Nakama, es decir, la sección que subo a mi canal leyendo y editando vuestras teorías. En este caso he recopilado 4 de estas teorías que creo que son bastante interesantes, que además tocan bastante temas actuales que ahora mismo pues están interesantes de ver porque son teorías de hace 6 meses, de hace 7 meses incluso, que bueno, pues que sin tener ningún tipo de información de lo que tenemos ahora, es decir, pues Goth Valley, prácticamente todo Elbaf y demás, tanto yo como los Nakamas teorizábamos cositas que dices, cuidado, ¿cómo sabía Tito Quinto? Así que lo dicho, Nakamas, tenemos una recopilación de diferentes teorías. Me encantaría que vosotros en los comentarios pues vayáis poniendo las impresiones que os van dando las teorías, porque hay algunas cosas de la teoría que ya están descartadas, evidentemente, pero hay otras que dimos en el clavo en su momento o que todavía están por verse, con lo que creo que es un tipo de vídeo muy interesante, ¿no? Como repescar un poco ese pasado cercano a ver si somos buenos o malos teorizadores. Dicho esto, y antes de comenzar con las teorías, Nakamas, quiero comentaros, como muchos ya sabréis, nos hemos movido de plataforma de los directos, de la morada, de Twitch, a la verde, a Kick. Ahí es donde estamos leyendo todos los capítulos en directo, donde pues hacemos teorías, leemos rincones del Nakama, precisamente, preguntas y respuestas y muchas cositas. Y de hecho, actualmente también, además de todo esto relacionado con One Piece, estamos viéndonos Naruto, estamos en los exámenes Chunin. La mayoría de los días, sobre todo de lunes a miércoles, estamos a partir de las 9 de la noche empezando directo y a las 10, 10 y cuarto continuamos con nuestra aventura con Naruto. Así que Nakama, me encantaría pedirte que vayas ahí debajo a Kick y pues sea para ver Naruto conmigo, sea para hacer todos los directos que hacemos de One Piece todos los días, pues de preguntas y respuestas, Rincón del Nakama o lo que sea para lo que sea, que estés ahí apoyando a Tito Quinto en esta nueva aventura en el verde. Así que Nakamas, dicho esto, ahí debajo tenéis el enlace a todo esto, no nos vamos a enrollar más y a disfrutar de una larga sesión de Roronoa porros cuanto menos poderosos. ¡Empezamos! El Rincón del Nakama es una sección de mi canal en la cual vosotros los Nakamas podéis enviar teorías a rincondelnakama@gmail.com, teorías las cuales con el tiempo, con mucho tiempo de retraso, puedo leer aquí en esta maravillosa y preciosa sección. Vosotros solamente tenéis que coger el Roronoa porro, sí, el porro, fumároslo fuertemente, abrir Gmail y enviar vuestra teoría. El Tito Quinto la leerá encantado. Kurohige y sus próximos pasos hasta enfrentarse a Luffy, rey del mundo versus rey de los piratas. Muy buenas, Nakamas, aquí dejo una pequeña teoría sobre los movimientos de Kurohige, espero que os guste. Yo también espero que nos guste, hombre, claro que sí. Parte 1, la reunión de los piratas de Kurohige. Introducción. Tras los eventos de Egghead, la historia se traslada a la isla pirata Hachinosu, el cuartel general de los piratas de Kurohige. Aquí, Teach reúne a su tripulación para discutir los logros obtenidos tras haberse separado y ejecutar distintas misiones clave. Cada miembro ha cumplido un papel fundamental en la expansión de poder de Kurohige, asegurándole una ventaja significativa en la carrera por el dominio absoluto. Me gusta. A ver qué menciona aquí el Nakama. Parece que primero va a ser como más análisis, tal vez, más que teoría, y eso me mola mucho también. Logros clave de los piratas Kurohige. Kurohige secuestró a Koby y lo llevó a Hachinosu con la intención de usarlo como moneda de cambio. Sin embargo, en una operación de rescate, Garp, el Meppo y otros marines irrumpieron en la isla para salvarlo. Garp logra liberar a Koby, pero a costa de su propia captura. Ahora el legendario de la marina está prisionero de Kurohige. La tripulación de Kurohige atacó y derrotó a Trafalgar Law. Como botín de guerra, se quedaron con 3 de los 4 Road Poneglyph necesarios para llegar a Laugh Tale. Claro, es que bueno, Law no sé si tiene el de Big Mom. Entiendo que Luffy se lo dejaría, entiendo que Luffy se lo daría. Supongamos que sí. De ser así, Law tiene el de Wano que consiguió, el de Zou que consiguió y el de Whole Cake que se lo dejaría a Luffy. Entonces esos 3 se los ha robado Kurohige, con lo que solamente le queda el del Hinokizu, el de la persona marcada por el fuego, que yo creo que más pronto que tarde descubriremos quién es. Gracias a Caribou, quien decidió seguir a Katarina de Bon tras los eventos de Egghead, Kurohige obtiene información sobre 2 de las 3 armas ancestrales. Plutón se encuentra en Wano, enterrado en las profundidades de la isla. Poseidón es la princesa Shirahoshi, capaz de controlar a los reyes marinos. Y esto es verdad, es que con la chorrada, el puñetero Kurohige va pasito a pasito y al final ya sabe, tiene 3 Road Poneglyph de 4. Ya conoce la ubicación y por lo menos medio secreto de las armas, de 2 de las 3 armas ancestrales. O sea, es que realmente
Ahora mismo Luffy y Kurohige van empate. Le queda por descubrir la ubicación de Urano, el arma en posesión de Imi y el gobierno mundial. Esto no lo sabemos a ciencia cierta, pero Vegapunk lo dejó bastante a entender, así que probablemente sí que sea así. Gracias a su fruta del diablo, Inu Inu no Mi, modelo Kyuubi no Kitsune, Katarina de Bon logró tocar al Gorosei Saturn en el Head mientras este aún estaba con vida. Esto significa que ahora puede transformarse en él con su habilidad, dándole a Kurohige una ventaja estratégica crucial. Con esta información, Kurohige posee un conocimiento privilegiado sobre la apariencia de los Gorosei, algo que pocos en el mundo han visto. También habría que ver hasta dónde está el límite de la habilidad de Katarina de Bon, ¿vale? O sea, entiendo que se tiene que diferenciar en algo con la Mane Mane no Mi, creo que se llamaba, de Bon Clay. Bon Clay toca a alguien y puede convertirse en esa persona. Katarina de Bon hace lo mismo, o sea, toca a alguien y puede convertirse en esa persona, pero es una Zoan mitológica. O sea, aparte de convertirse en el Kyuubi, digamos, en el zorro de 9 colas, aparte de eso, yo entiendo que debería de tener algo más, ya sea copiar la habilidad del usuario que ha imitado, que ha tocado, ya sea tal vez tener el conocimiento de esa persona por alguna razón. Algo más, un pequeño extra debería tener, porque si no, que la diferencia entre una paramecia cutre como la Mane Mane y una puta Zoan mitológica sea que en una te conviertes en zorro y en la otra no, pues ya ves tú. Conclusión, la reunión en Hachinosu marca un punto de inflexión en la historia. Kurohige ha consolidado su poder con los Road Poneglyph, información de las armas ancestrales y una ventaja táctica sobre el gobierno mundial. La captura de Garp pone en jaque a la marina y podría desencadenar una serie de eventos que desestabilicen aún más el equilibrio del mundo. Todavía queda una cosa que no ha comentado aquí el Nakama, y sería el hecho de que Lafitte estaba ahí como en el puerto para subir a Mareilloa. Ahí puede haber algo. Seguramente la idea es infiltrarse para ascender a Mareilloa, como ya hizo una vez, que es cuando presentó a Kurohige como candidato para ocupar el puesto de Crocodile dentro de los Ichibukai. Seguramente lo hizo igual que lo va a hacer ahora, que es, estando en el puerto, se infiltra ahí disimuladamente entre la mercancía, ¿no? Digamos, y al subir pues se cuela. ¿Para qué? Pues adivina tú. Seguramente para proponer, al igual que hizo con Kurohige de Shichibukai, o sea, para proponer a la liberación de Garp a cambio de que Hachinosu sea territorio del gobierno mundial. El objetivo, Wano y Plutón. Esto suena interesante. Tras la reunión en Hachinosu, los piratas de Kurohige se ponen en marcha y su primer destino es Wano, conocido por ser el escondite de Plutón, una de las armas ancestrales. Importante, esta parte, la parte 2, ya es teoría, ¿eh? O sea, está hablando como si ya hubiera pasado, como si está confirmado, pero es teoría, ¿vale? Lo que pasa es que lo escribe como si ya hubiera pasado y me gusta en realidad. ¿Por qué Wano? Hachinosu está relativamente cerca de Wano, lo que hace de este lugar el objetivo más lógico para el primer ataque. Plutón le otorgaría a Kurohige un poder militar devastador. Con esta arma a su disposición podría desafiar a cualquier facción, incluida la marina, sin necesidad de una confrontación directa e inmediata. Kurohige aún no sabe con certeza dónde se encuentra el otro Road Poneglyph ni la ubicación de Urano, por lo que centrarse en Plutón, una amenaza tangible, le da un control más inmediato. Pues sí, fácil y sencillo, ¿no? Puto Kurohige, o sea, Oda está escribiendo una puta parrafada de cine con Kurohige que de verdad os digo que no somos conscientes. Que con esto me estoy poniendo cachondo con Kurohige. La toma de Wano, estrategia de Kurohige. Es que esto sería putísimo cine, ¿eh? O sea, la toma de Wano. Además, aquí hay una cosa que el Nakama no podía tener en cuenta porque fue el 1 de febrero cuando lo publicó y ahí todavía no conocíamos a Scopper Gavan del todo, pero Scopper Gavan mencionó que quería volver a Wano, y yo desde que mencionó eso dije, el siguiente arco después de Elbaf es el regreso a Wano. Pues que todo esto que vaya a decir ahora el Nakama, de tomar Wano para conseguir Plutón y demás, sea mientras Luffy está ya volviendo a Wano, con Scopper Gavan que quiere volver, y para reencontrarse con Momo y que Yamato se una a la tripulación, sería hiper mega puro cine. Kurohige y su tripulación no tienen intención de emprender un enfrentamiento directo en Wano. En lugar de eso, su plan es derribar las puertas de Wano, abriendo el camino para que Plutón caiga en sus manos. Con el poder de la Yami Yami no Mi y la Gura Gura no Mi, Kurohige puede provocar grandes terremotos y distorsionar la gravedad para destruir las barreras de Wano sin necesidad de combatir directamente. No sé cuál es la capacidad bestial que tiene Kurohige a ese nivel, pero sí que vimos que por lo menos en Marineford Shirohige fue capaz de causar mucho estrago con la Gura Gura. Entonces lo juntas a la Yami Yami y puede ser bastante loco. Aunque no haya un enfrentamiento directo con las fuerzas de Wano, como Momo o Yamato, la apertura de las fronteras de la isla tendría consecuencias devastadoras. El impacto de estas frutas resultaría en una destrucción masiva, ya que las puertas de Wano son una parte fundamental de su defensa. Las fronteras caen, pero Wano quedará marcado por la devastación.
Este antiguo y poderoso acorazado se encuentra bajo el suelo de la isla, y solo alguien con el poder adecuado puede liberarlo. Me está gustando cómo está redactando el Nakama la teoría, ¿eh? Cualquiera de sus frutas del diablo puede anular las defensas de Plutón y liberar el poder de la antigua arma sin mucha resistencia. El control de Plutón solidifica aún más la posición de Kurohige, dándole un poder militar sin precedentes. Yo no sé si realmente las frutas de Kurohige tienen tal poder, porque Wano no es ninguna tontería de país, ¿eh? O sea, Wano no es en plan Little Garden, ¿eh? O sea, Wano es un conjunto de muchos territorios. O sea, y mover esas pedazos fronteras que requieren de Zunisha, un bicharraco de 10 kilómetros de altura, para reventar la base de hostias y cabezazos, la verdad que... no sé yo. No sé yo si el poder de Kurohige será capaz, pero puede serlo, quién sabe. Al final... literalmente Sengoku dijo, refiriéndose a la Gura Gura en su momento de Shirohige, ahora de Kurohige, que era la habilidad con el poder para destruir el mundo. O sea que... vamos. Aunque Momo y Yamato logran sobrevivir a este ataque, la isla queda destruida. La pérdida de Plutón será un golpe devastador para la fuerza militar del gobierno mundial. Ya ves, el gobierno mundial se le ponen los huevos de corbata, chaval, como se enteren de que Kurohige, un Yonko, ha obtenido un arma ancestral. Pero te lo puedo comprar, tiene mucho sentido y me gusta porque, pensadlo, gobierno mundial tiene Urano, Kurohige tendría Plutón y Luffy tiene a Poseidón. O sea, es que los tres más importantes de la trama, o los que apuntan a ser los más importantes, gobierno mundial con Ima a la cabeza, los piratas de Kurohige con Kurohige y los Mugiwara con Luffy a la cabeza, cada uno tiene un arma ancestral. O sea, es que me parece clavado y súper simétrico, digamos, que es lo que a Oda le gusta, ¿no? O sea, que esté todo como muy equilibrado. Con Plutón en sus manos, Kurohige pasa a dominar el mar. Ahora, no solo posee el poder militar de una isla completa, sino también el de una de las armas ancestrales más destructivas del mundo. La toma de Plutón no solo marca un hito en la historia de Kurohige, sino que también desata una nueva era de caos en el mundo. La devastación de Wano es solo el primer paso en la expansión de su poder, y ahora, con esta poderosa arma bajo su control, Kurohige se convierte en la mayor amenaza para el equilibrio mundial, totalmente, porque además, Kurohige, a diferencia de Luffy, es un desequilibrado mental que flipas, bueno, relativo, o sea, Luffy es más tonto para unas cosas y más loco y desequilibrado para unas, pero a la hora del sentido común y de hacer el bien para el mundo, Luffy está más cuerdo que Kurohige, que quiere gobernar el mundo y se la pelan los medios prácticamente. Él quiere hacerlo sin importar ni las consecuencias ni los medios para hacerlo. Entonces, bueno. Reunión de Nakamas, la decisión de Franky. Tras la caída de Wano, Yamato, ahora aliada a los Mugis, no, aliada no, Mugiwara, Yamato Nakama. Movimiento Yamato Nakama, presidido por Quinto Empotrador. Se une a la tripulación y comparte con ellos la devastadora noticia de que han perdido el control sobre Plutón. En medio del caos en Wano, Yamato logra obtener una información crucial. Kurohige, el líder de los piratas, conoce la ubicación de Shirahoshi, la princesa de la isla Yojin, y sabe que ella es la verdadera arma ancestral Poseidón. Kurohige se dirige a la isla para secuestrarla y obtener así un poder inmenso. Claro, Kurohige estaría dirigiéndose, tiene mucho sentido, ¿no? Estaría dirigiéndose a la isla Yojin, porque conoce también ese secreto, entonces ya estaría yendo a por la segunda. Esto me molaría porque ahí es cuando podría darse el enfrentamiento, ¿no?, entre Kurohige y Luffy en la isla Yojin, destruyendo la isla Yojin, como es la predicción de Madame Charlie, evidentemente. Eso me molaría. O sea, que Caribou conozca dos armas ancestrales y se las va a decir a Kurohige, Kurohige va a hacer todo lo posible por conseguir las dos. Eso está clarísimo. Entonces, que primero sea Wano y luego haya que volver para atrás hacia la isla de Yojin, te lo compro muchísimo, la verdad. La noticia sacude a la tripulación de los Mugis y se plantean rápidamente un nuevo objetivo: salvar a Shirahoshi y evitar que Kurohige obtenga dos armas ancestrales. Franky se encuentra ante una encrucijada crucial. Después de enterarse de la amenaza que representa Kurohige, se pregunta si debe o no construir el nuevo Plutón. Los barcos de este arma fueron creados en el pasado y Tom, su maestro, le enseñó la importancia de estos diseños. ¿Debería construir una nueva versión de Plutón para proteger el mundo o sería demasiado peligroso usar este poder? Especialmente sabiendo que una figura tan destructiva como Kurohige podría tener acceso a este poder. Tras una profunda reflexión, Franky llega a la conclusión de que los planos de Plutón fueron creados precisamente para evitar que el arma cayera en malas manos. Correcto, me gusta mucho cómo interpreta el manga este hombre, ¿eh? Él confía en que los Mugis no usarían los Poneglyphs para destruir el mundo. Sin embargo, ahora que Kurohige ha tomado posesión de una de las armas, las circunstancias han cambiado. La amenaza es demasiado grande y la única manera de enfrentarse a ella es con una fuerza comparable. Es así como Franky decide construir el nuevo Plutón, pero con una condición crucial: lo hará sobre la base del Zousansani, el barco que ha acompañado a los Mugis en su aventura. Vale, muchos comentamos
que realmente Franky ya instaló cierta parte de los planos de Plutón en el Sunny. Va a tirar por el Thousand Sunny, pero fijísimo, ¿eh? Mira, Agno dice que el mismo Sunny es el anti-Plutón. Yo lo creo, porque realmente es que se explicó, lo que pasa es que se perdió un poco en la traducción al español, pero teóricamente se explica que los planos que tenía Franky no eran para crear a Plutón, era para crear un arma capaz de contrarrestar el poder de Plutón, es decir, crear una especie de anti-Plutón o otro Plutón para equilibrarse. Entonces Franky destruyó los planos, pero se los quedó en la cabeza. Entonces, o para crear el Sunny se inspiró en ello, o, como dice el Nakama en la teoría, en algún momento tomará inspiración de esos planos para mejorar el Thousand Sunny. Sea cual sea, el Sunny va a ser el anti-Plutón, está clarísimo. La batalla entre los Mugis y los piratas Kurohige alcanza su punto álgido en la isla Yojin. Las dos tripulaciones se enfrentan de manera feroz, con las armas ancestrales desempeñando un papel crucial en la lucha. Mientras tanto, el plan de los Mugis es claro: sacar a todos los habitantes de la isla antes de que las cosas se pongan aún más peligrosas. Shirahoshi, consciente de la amenaza que representa Kurohige y su ejército, utiliza su poder como Poseidón para invocar criaturas marinas gigantes que ayudarán a evacuar a los habitantes de la isla. Su habilidad, que le permite controlar y comunicarse con los reyes del mar, es esencial para poner en marcha el Arca Noa, un antiguo y gigantesco barco que llevará a su pueblo a un lugar seguro. De hecho, yo creo que el fin del Arca Noa, ¿no?, es ese. O sea, que se pongan ahí a riendas del Arca Noa los reyes marinos y que suban a la superficie. Con la ayuda de Shirahoshi, la evacuación de los habitantes de Yojin se lleva a cabo sin problemas, lo que les da la libertad de luchar sin restricciones. La tripulación de los Mugis puede ahora enfrentarse a los piratas de Kurohige sin preocuparse por la seguridad de los civiles. Sin embargo, la batalla no será fácil. Hombre, imaginaos una batalla en la isla Yojin sin habitantes, o sea, desierta, que puedes literalmente destruirla, como la predicción de Madame Charlie, con un Luffy en GR5, claro, ya, habiendo pasado Elbaf, habiendo pasado One otra vez, y ya en la isla Yojin. O sea, un Luffy GR5 mucho más chetado de lo que tenemos ahora, ¿vale? Contra un Kurohige con sus dos Akuma no Mis, hiper chetado y desatado como no lo hemos visto nunca. O sea, la isla Yojin se va a la mierda. A medida que la lucha se intensifica, se hace evidente que el conflicto alcanzará un punto crítico. Madame Charlie, una figura importante que ha estado observando los eventos, había predicho la destrucción de la isla. A lo largo de la pelea, el poder de las armas ancestrales se desborda, lo que provoca una catástrofe inminente. Las puertas del poder se abren y el caos se apodera de la isla. Finalmente, la isla Yojin es destruida, tal como se había anticipado. Sin embargo, lo más importante es que Shirahoshi y su pueblo han sido evacuados de manera segura gracias al Arca Noa, y a Shirahoshi. La evacuación masiva de la isla se convierte en una de las últimas acciones heroicas de los Mugis, que logran salvar a todos los civiles antes de la tragedia. La destrucción de la isla marca el fin de la lucha entre las dos tripulaciones, con la derrota de los piratas de Kurohige y el futuro de las armas ancestrales aún incierto. Cambio de planes, yo seré el rey del mundo. El plan inicial de Kurohige consistía en forzar al gobierno mundial a aceptarlo como rey de Hachinosu mediante el secuestro de Garp. Su objetivo era que Hachinosu se uniera al gobierno mundial como una isla afiliada, lo que le permitiría acceder al level. Desde allí, Kurohige planeaba derrocar a Im y dar un golpe de estado para tomar el control total del sistema. Sin embargo, la derrota sufrida en la isla Yojin y la pérdida de una de las armas ancestrales hicieron que Kurohige reconsiderara su estrategia. Se dio cuenta de que ya no tenía suficiente ventaja táctica sobre el gobierno y la marina para llevar a cabo su plan inicial. Entonces Kurohige opta por una infiltración más sutil. Pues fíjate que me parece curioso, porque yo ahí hubiera dado por cerrada la parte de Kurohige, en plan rollo muere ahí o es derribado ahí, reventado ahí y ya está. Y sin embargo aquí el Nakama dice que no, que aquí no termina Kurohige. Me gusta, me parece interesante, estaría bien, al final digno de un villano final o medio final, ¿no? Gracias a la habilidad de Katarina de Bon, quien es capaz de transformarse en cualquier persona que haya tocado, Kurohige decide infiltrarse en Mareijoa, aprovechando que Devon puede tomar apariencia de Saturn, uno de los miembros del Gorosei. Bueno, esto un poco relativo, es un ex miembro, pero bueno. De esta forma, Kurohige y su tripulación planean engañar al gobierno y entrar en los círculos más altos sin levantar sospechas. Bueno, a ver, si Saturnino ha mochado y aparece Saturnino por ahí, algo de sospechas yo creo que levanta, ¿eh? Lo que no sabían de los piratas es que Saturn había sido asesinado por Im tras los sucesos ocurridos en Egghead. Este giro inesperado complica la infiltración, ya que Saturn ya no está vivo y la apariencia de Saturn que Devon utilizaba no tenía el mismo poder de influencia que esperaba. Eso ya te lo compro. A pesar de este contratiempo, Kurohige no retrocede y decide tomar las riendas de la situación de una forma más directa. Aprovechando el caos de la infiltración fallida, se enfrenta al gobierno mundial en un enfrentamiento épico en Mareijoa,
Joa. La lucha se intensifica y Kurohige, con la ayuda de su tripulación y sus habilidades tácticas, finalmente logra derrotar al gobierno mundial. Hostia, eso sería loco, que Kurohige sea quien derrota al gobierno mundial. Pero aquí hay una cosa que no me está encajando, igual ahora cambia, pero no me encajaría que Luffy gane a Kurohige en la isla Yojin, Kurohige siga haciendo cosas, derrote al gobierno mundial, sea el rey del mundo, digamos, y entonces vuelva a enfrentarse a Luffy, ¿no? Después de haber perdido ya una vez. En todo caso, si fuera al revés, en plan, Luffy pierde y en la segunda ya Luffy gana, eso es más shonen. Pero que pierda y luego se vuelva a enfrentar para volver a perder, un poco raro por parte de Kurohige sería eso. Como resultado, Kurohige no solo da un golpe de estado, sino que también asesina a Im. En un movimiento sorprendente, roba la fruta de Im y absorbe sus poderes, consolidando aún más su poder y su control sobre el gobierno mundial. El rey de los piratas. Tras el golpe de estado de Kurohige, quien se convierte en el nuevo líder del gobierno mundial, Luffy y su tripulación finalmente alcanzan Laugh Tale, el lugar donde se encuentra el One Piece. Luffy, al conocer el secreto del siglo vacío, queda profundamente impactado al descubrir la verdad oculta del mundo. Este conocimiento despierta en él la determinación de poner fin a la historia que ha marcado el destino del mundo durante siglos, la constante lucha entre el gobierno mundial y aquellos que buscan la libertad, como los piratas. Con la resolución de derrotar al gobierno mundial, Luffy se convierte en el rey de los piratas y se dispone a hacer frente a la tiranía del gobierno que ha manipulado el curso de la historia. Sin embargo, al salir de Laugh Tale junto a su tripulación, se encuentra con un aliado inesperado. Kobe, a un miembro de la marina, intercepta a Luffy para darle una noticia devastadora. Kobe le revela que el nuevo líder del gobierno mundial es que líder del gobierno mundial, Kurohige, suena raro, o sea, me pega más que se desestructure el gobierno mundial y que Kurohige simplemente tenga el poder del mundo, por decirlo de alguna forma, porque ha invadido Marei-Joa, más que proclamarse líder del gobierno mundial. Eso sí que suena un poco raro y un poco extraño. Quien tras su golpe de estado ha tomado el control absoluto del sistema. Además, Kobe informa a Luffy que su abuelo Garp ha sido secuestrado por Kurohige, quien lo tiene prisionero como parte de sus planes para consolidar su dominio sobre el mundo. Esta última parte me extraña un poco porque estamos hablando de que Garp actualmente en el presente ya está preso, ya está de rehén, y que Luffy se entere aquí, después de haber pasado Elbaf, Wano, Isla Yojin, Laugh Tale, rey de los piratas, ahí después se entera de lo de Garp. Ahí ya eso... Syntax error. Este giro de los acontecimientos pone a Luffy en una encrucijada. Ahora no solo debe derrotar al gobierno mundial, sino también salvar a su abuelo Garp, quien representa una figura clave para el equilibrio del poder mundial. La verdad que si Luffy quiere rescatar a Garp, no es porque sea una figura clave, sino porque es su abuelo. La noticia sobre Kurohige transforma el objetivo de Luffy, quien, al mismo tiempo que busca destruir el sistema corrupto del gobierno, ahora se enfrenta a un enemigo más cercano y personal, un hombre con el poder de derrocar al mundo conocido y que tiene a su familia bajo su control. Rey de los piratas versus Rey del mundo. El enfrentamiento final entre Luffy y Kurohige está más cerca que nunca, y el escenario se ha ido preparando durante toda la historia, con ambas partes acumulando poder y recursos para lo que parece será la batalla definitiva por el futuro del mundo. Kurohige, con el poder de 2 armas ancestrales, 3 frutas del diablo incluyendo la de Im que habría absorbido, y los 3 hakis a su disposición, Kurohige tiene una ventaja estratégica impresionante. Su tripulación controla el gobierno mundial y por ende la marina. Esto ya no lo veo, esto no va a pasar. La marina y el gobierno mundial, Kurohige no los va a controlar. Puede ser que invada todo Marei-Joa de piratas de Hachinosu, que son infinitos prácticamente, consiga nuevos aliados, nuevos enemigos, todo, pero no va a decir el gobierno mundial, en plan, los Kami no Kishidan, los Cyberpool, los marines, no van a decir, oh Kurohige, nos rendimos ante tu poder. No va a pasar eso, o sea, imposible. Pero que cambien todo Marei-Joa de tenrubitos y marines por piratas, eso sí que te lo puedo comprar. La victoria de Kurohige le ha permitido consolidarse como el rey del mundo, ejerciendo su autoridad desde las sombras. Bueno, desde las sombras, a ver, está Marei-Joa diciendo ¡soy el rey del mundo! Desde las sombras, no muchas sombras. Con el control total sobre las principales instituciones del mundo. Su influencia es vasta y su poderío militar es formidable, gracias a su conexión con las armas ancestrales y la fruta de Im, que le da acceso a un poder completamente diferente al de cualquier otro ser. Kurohige se encuentra en una posición casi invencible. Por otro lado, Luffy ha llegado a Laugh Tale y ha desvelado el secreto del siglo vacío. Sigue siendo el rey de los piratas. Con la fruta del dios del sol Nika y sus 3 hakis perfectamente dominados, Luffy representa la esperanza y la libertad en un mundo dominado por el autoritarismo del gobierno y ahora de Kurohige. Su tripulación y sus aliados se han unido en su causa, y aunque su poder personal es enorme, el verdadero atractivo de Luffy radica en su habilidad para inspirar y unir a aquellos que comparten su sueño. Con sus armas ancestrales en su poder, Luffy está dispuesto a acabar con el sistema de opresión que ha durado siglos. A ver, lo que sí que es verdad es que
y agarrándonos un poco a la parte del mural en la que está el que yo creo que a día de hoy sigue siendo Im, pero que podría ser Kurohige, ese monstruo con el sol aquí en la mano y tal, enfrente está Nika con un montón de razas. Se ven los Lunarian, los Ming, los Gyojin, gigantes ancestrales, todo, se ve todo. Yo creo que eso puede darse bastante por representado, sinceramente, en esta situación. Ambos se enfrentan en una guerra de titanes, donde no solo se pondrá en juego el poder de las almas ancestrales, sino también la ideología que cada uno representa, la lucha por la libertad, el cambio y el fin del ciclo de control que ha perdurado desde el siglo vacío. La pregunta es, ¿quién ganará? El choque entre el rey del mundo y el rey de los piratas marcará el fin de una era y el inicio de una nueva, para bien o para mal. A ver, evidentemente va a ganar Luffy, o sea, quiero decir, evidentísimamente Luffy es el prota y va a ganar. Pero sí que me gusta, hay cosas que me gustan y cosas que no. Desde el principio me ha molado mucho cómo ha empezado analizando lo que hay, que es la parte 1, digamos. Luego ya en la parte 2 ha ido ya a teorizar con la parte de Wano y me ha gustado mucho la parte de van a Wano, derrumban las fronteras, se quedan con Plutón. Después de eso, evidentemente Kurohige intentaría ir a por la segunda arma ancestral de la cual tiene conocimiento, Poseidón. A raíz de ir a la isla de Gyojin, Luffy irá a defenderle, pues ahí se da un enfrentamiento en el que todos los Gyojins abandonan la isla Gyojin, está desértico toda la isla Gyojin y ahí se puede ya dar de hostias a muerte, se revienta la isla Gyojin, la predicción de Madame Charlie se da por válida y por cumplida, todo eso hasta ahí bien, pero si ahí cae Kurohige, que luego vuelva a aparecer para invadir el mundo, obtener el gobierno mundial y otra vez que se enfrenten y Luffy vuelva a derrotarle, es un poco raro. Otra cosa es si Kurohige, tras todo lo que pasa aquí, de la isla Gyojin se escapa. Que bueno, siendo Kurohige, pues podría ser. Entonces ya aquí, a partir de este momento, es cuando la teoría se me cae un poquito. Sin embargo, tiene cosas que me gustan bastante. Yo, por ejemplo, nunca he sido de descartar la posibilidad de que Kurohige se cargue a Im. Que siempre hablamos, ¿no?, de la posibilidad de que, yo que sé, que Luffy gane a Im, Luffy gane a Kurohige, pero ¿y si Kurohige se sobrepone a Im? Y nos quedamos todos flipando, nos rompe la mente porque creíamos que Luffy sí iba a ir a por Im, y resulta que no. Y Luffy va a por Kurohige, que ya es Kurohige y encima superior a Im. Eso puede ser. Entonces, dicho esto, la teoría por lo general me mola bastante, aunque el final me haya flojeado un poquito, pero por lo general, pues mis aprobaciones. Y si hay un empate técnico, mueren los dos en la pelea, suponiendo que Luffy ya ha cumplido su sueño, eso no rompería los demás sueños. No sé, a mí me gustaría que Luffy al final de One Piece muera, pero que muera de una manera más indirecta. Es decir, se arregla todo, gana, consiguen aquí, por ejemplo, pasa esto, gana Kurohige, Im ya no existe, el gobierno mundial se deshace y todo va en base a pequeños autogobiernos, rollo Dressrosa se gestiona a sí mismo y a chuparla, Arabasta, Water 7, todos los sitios se autogestionan ellos mismos y ya está, con una gran alianza que puede haber sin malvados, que todo acabe en paz, los revolucionarios felices porque ya no tienen trabajo, los tenrubitos ya no existen, todo el mundo happy flower. Y entonces, cuando ya acabe One Piece, que el narrador nos diga un poquito más adelante, han pasado 40 años desde la liberación del mundo, no sé qué, Mugiwara no Luffy, conocido como el rey de los piratas, falleció tranquilamente, no sé qué, y ya está. Entonces, de esta manera, Luffy vive en toda la historia de One Piece, pero al final nos lo dejan cerrado con un fallecimiento debido al desgaste que le dio su propia Akuma no Mi, que hizo liberarlo todo. A mí es una manera en la que me gustaría bastante que Luffy falleciera y que se cerrara One Piece. Me gustaría que One Piece cerrara con Luffy fallecido, pero de esa manera, o sea, no en la historia presente, sino hablándonos con el narrador en un futuro. A mí es como más me gustaría. Buenos días, Nakama, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una rica y suculenta teoría. Sí, Nakama, Tito Quinto también hace teorías de vez en cuando, efectivamente. Bueno, de hecho es una teoría que realmente ha nacido a raíz de, sobre todo, el último capítulo de todos, el 1148, pero que realmente llevaba dándole un poquito de vueltas desde el arco de Egghead. Lo que pasa es que, bueno, pues ha aparecido ciertos Cooper Gavan con ciertas hachitas locas, ciertos Kamino Kishidan con perdidas de brazo y no sé qué, y bueno, pues uno se pone a pensar cositas. Así que, Nakamas, hoy os pido que, aunque sea una teoría que yo creo que va a ser más bien cortita, se abran palomitas y se sienten a disfrutar aquí con una buena sesión de Roronoa Porros de One Piece.
Y es que bueno, Nakamas, desde el arco de Egghead estamos bastante rayados los Nakamas por este poder que descubrió tener el Gorosei, pero que después parece que se ha extrapolado incluso a los propios Kami no Kishidan. No estamos hablando de los poderes demoníacos de una Akuma no Mi, como puede ser la de las flechas de Gunko, o ese poder que parece que va más allá de la Akuma no Mi, pero bueno, de Shamrock invocando una especie de cerbero desde su propia espada. Esto también podemos extrapolarlo al Gorosei, ¿no? Con estos poderes tan de monstruos yokai que tienen, pero que realmente en ningún momento se presentan como Akuma no Mis, sino que simplemente aparecen sus nombres. En plan, Saturnino, pues el Gyuki, y ya está, pero no te dice la Ushi Ushi no Mi, modelo mitológica Gyuki, no, te dice Gyuki a secas. Entonces, esto es un tema que nos raya bastante, porque son poderes que parecen pasar un poquito más allá el límite de una Akuma no Mi. Sin embargo, no venimos para hablar de esto, sino del otro poder que nos raya, yo diría que aún más. Estamos hablando de esta inmortalidad que tiene tanto el Gorosei como los Kami no Kishidan, con esa capacidad ya no solamente de no morir, sino incluso de regenerarse. De hecho, a una velocidad loquísima. Lo vimos en Egghead con prácticamente todos los Gorosei, pero luego también lo llevamos a Elbaf con Gunko regenerándose sin ningún problema, o incluso el propio Somers también con una Nico Robin que le partió la espalda, que le hizo de todo, y sin embargo el tío se quedó tan pancho. Se quedó tan pancho hasta que llegó una persona que decidió cambiar un poco todos los papeles, un personaje el cual dijo: yo sé cómo funcionas, mi rey, y aquí no va a funcionar tu jueguito. Y estoy hablando de Scopper Gavan en este último capítulo, el 1148, en el que apareció con un aura de cojones y cortando con sus hachas un brazo a Somers, el cual no se le regeneró. Entonces, es evidente que hay algo, hay alguna explicación, alguna razón por la cual Scopper Gavan conoce el secreto de los Kami no Kishidan y del Gorosei, es decir, de la regeneración, el cual evidentemente nos tendrá que explicar para poder más adelante tener motivos, por lo menos razones, para creer en que los Mugiwaras podrán derrotar a esta gente. Si nos paramos a analizar un poquito estos diálogos que tuvieron en este último capítulo entre Somers y Gavan, los cuales son poquitos pero bastante clarividentes, vemos como por un lado Somers se acojona muchísimo de que el que le venga y del que le haya cortado el brazo sea Scopper Gavan. De hecho, el mismo Somers se preocupa bastante de que ve que su brazo no se está regenerando, como que pilla incluso un poco de sorpresa al propio Kami no Kishidan. Y por otro lado tenemos a Scopper Gavan, el cual menciona que cuánto tiempo llevaban sin verse. Además, Somers reconoce a Scopper Gavan, con lo que esto quiere decir que en algún momento en la era dorada de nuestro querido Goldie Roger y sus nakamas, entre ellos Scopper Gavan, pues efectivamente ya se encontraron, y quién sabe si tal vez ya tuvieron también algún encontronazo en el que descubrirían cómo funciona todo esto. Para tratar primero de dar una explicación lógica a esto, vamos a ir a las bases y vamos a intentar razonar por qué demonios, nunca mejor dicho, tanto el Gorosei como los Kami no Kishidan tienen este poder. Bien, pues para mí, nakamas, este poder no es algo que ellos mismos sean capaces de obtener mediante una Akuma no Mi o mediante mucho entrenamiento como los Hakis, sino que simple y llanamente hay que irse arriba del todo, al origen de todo, al mismísimo Im Nerona. Algo que tal vez vosotros ya habéis pensado, que Im tiene algún tipo de relación con todo esto, puesto que son todos los Gorosei y todos los Kami no Kishidan los que tienen el mismo poder. No puede ser una Akuma no Mi, a no ser que todos provengan de una misma Akuma no Mi. Y aquí es a lo que quiero llegar, nakamas. Sentaos y abrid las ventanas porque empiezo a encenderme el porro y va a oler fuerte aquí. En One Piece, ya desde antes de conocer la existencia de Im, en el propio arco del Time Skip, vimos como ya Brook fue invocado, entre muchas comillas, en un lugar un poco pues con aires satánicos, ¿no? Que parecía que adoraban a Satanás, que le invocaban, casualidad o no, apareció Brook ahí y todo el mundo empezó a adorarle y a tratarlo como un demonio. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, realmente esa tribu, esa civilización nos da totalmente igual. Sin embargo, tenemos que quedarnos con que en One Piece sí que existen este tipo de ritos. Es decir, hay una parte de la sociedad a las cuales se podrían considerar como una especie como de hechiceros o de brujos o como queramos llamarlo. Y evidentemente hay una casa, la casa Nerona, la familia Nerona, la cual para mí puede ser que fuera una de las principales en todo este percal, siendo Im evidentemente el líder de esta familia y posiblemente ahora mismo el único que queda vivo de ella. ¿A dónde quiero llegar con esto? Efectivamente, Im es pues algo así como un hechicero, podemos llamarlo, incluso podríamos atribuirle una Akuma no Mi por darle una explicación más sencilla y sin tirar especialmente lejos de teorías fumadas de que ahora la magia negra existe en One Piece, que no sería descartable.
pero que bueno, ya os digo, podemos dejar ese lado abierto por si acaso, pero vamos a tirar por el lado sencillo y que tiene una Akuma no Mi, una fruta demoníaca, una mitológica, evidentemente una Zoan mitológica, la cual como poder extra, porque ya sabemos que las Zoan mitológicas no solamente tienen el poder del animal en cuestión, sino que da un extra, es decir, Marco el Fénix, no es un Fénix que vuela y ya está, sino que puede regenerarse como el Fénix. Sengoku el Buda pueda mandar ondas de choque, Luffy con su Zoan mitológica puede pues literalmente modificar todas las normas y las reglas de la física. Entonces no hay nada que nos impida pensar que Im tenga la Zoan mitológica del bla bla bla, con la cual pueda permitir hacer algo considerablemente satánico, lo cual son los rituales de sangre, los pactos de sangre. ¿En qué consistirían estos pactos de sangre? Muy sencillo, un pacto de sangre consiste en que una persona pues o bebe o guarda o lo que sea la sangre de otra persona para automáticamente hacerle como posesión, en este caso de Im-sama. En otras palabras, pongamos como ejemplo al Gorosei o a Figar Lan-Garling, que lo tenemos ahora mismo entre nosotros, que de hecho ha sido ascendido de Kami no Kishidan a Gorosei, dando a entender un poco esta jerarquía de que si uno del Gorosei es eliminado, pues automáticamente hay que mirar a los Kami no Kishidan y el más chetado de todos ascenderá a Gorosei. Sin embargo, no solamente tenemos en el Gorosei la inmortalidad, sino que los Kami no Kishidan también la tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente ellos también conocen la existencia de Im y por eso Figar Lan-Garling apareció delante de la cara de todos los del Gorosei diciendo que él ha recibido órdenes de sentarse ahí y de ser un Gorosei más, cosa que dejó a los demás integrantes del Gorosei flipando. ¿Por qué? Porque no se lo dijeron ellos, sino que se lo dijo alguien superior, Im-sama. Con lo que entendemos que para entrar en los Kami no Kishidan y a raíz de eso poder ascender a Gorosei, tienes que pasar primero por descubrir, que te den a conocer la existencia de Im-sama, y hacer un pacto de sangre, un pacto que yo me lo imagino full satánico, rollo pues como con un círculo de estos de invocación chungos que hacen para que aparezcan todos. Ahí, realizar el pacto de sangre en cuestión, que se te ponga la marca del Abyss, que hemos visto pues por ejemplo que Sommiers tiene, de la cual ya hacen mención y que entendemos que es pues lo que vincula de manera definitiva a la persona con Im-sama. De hecho, me gustaría apostar por hacerlo un poco más macabro, aunque en One Piece no veo que sea un poco así el rollo, pero podría ser, si Oda decide hacerlo un poco más macabro, que realmente esa persona en cuestión, Sommers, Gunko, Figar Lan-Garling, quien sea que haga el pacto, tenga que morir dentro de ese círculo, de tal manera que Im toma la sangre y con su poder de Akuma no Mi puede hacer una especie de Edo Tensei, digamos, y revivir a la persona de tal manera que ya está bajo los poderes de Im-sama, pertenece totalmente en voluntad incluida al propio Im y que Im cuando quiera, al igual que con el Edo Tensei en Naruto, puede hacer así y mandarlo a la verga, como pasó con Saturnino. El mejor ejemplo literalmente es el Edo Tensei porque sería lo mismo, es que hemos visto que con el Edo Tensei puedes sin ningún problema que te revienten la cabeza porque los papelitos vuelven y te vuelves a regenerar como si nada, que es precisamente lo que le pasa por ejemplo a Gunko cuando Usopp le ataca. Con lo que yo diría que ahí tenemos las bases para poder entender un poco de dónde proviene esta cosa tan oscura como es la inmortalidad y la regeneración. Literalmente un Edo Tensei provocado por un ritual satánico gracias a la Akuma no Mi de Im-sama. Entonces, ya teniendo esta base y ya conociendo todo esto, tenemos que volver al capítulo 1148 en el que Scopper Gavan es capaz de romper esa capacidad de regenerarse. ¿Cómo puede ser esto? Pues bueno, hay dos opciones. La opción celestial, mágica, nuevo poder que hay que descubrir, que solamente los nakamas de Roger, Joy Boy en aquel entonces y demás descubrieron para poder anularlo. Yo qué sé, juntar el haki con el poder del amor y no sé qué, bueno, pues cualquier fumada rara sí, la cual yo descarto. O la parte más realista, que es simplemente algo que ya conocemos y que es el haki del conquistador. De toda la vida, tener un rival con una Akuma no Mi es un marrón legendario para poder enfrentarlo. Sin embargo, si tienes el haki, hace que las cosas sean más fáciles para poder enfrentarlo, sobre todo si es un logia, pero en general con cualquiera. Entonces, ya que el haki de armadura hemos visto que no funciona en absolutamente ninguna medida, puesto que, por ejemplo, Luffy ya golpeó, o Kuma, o otros personajes usuarios de haki de armadura ya golpearon al Gorosei en Egghead, y no pasó absolutamente nada, se regeneraban, o incluso Luffy metía un golpe a Workuri y se hacía daño el propio Luffy sin que Workuri ni lo sintiera. Tenemos que dar por hecho que el haki superior, el haki que realmente es capaz de dejar ridiculizados al de armadura o al de observación, un haki que tiene que ser determinante, que no por nada lo tienen solo una entre 1 millón de personas en el mundo,
tiene que ser lo que marque la diferencia de todo esto. Y efectivamente estamos hablando del Haki del Conquistador, evidentemente avanzado. Tal vez incluso un Haki del Conquistador más avanzado de lo que lo tiene actualmente Luffy. Yo creo que no, yo creo que realmente Luffy ya tiene un Haki capaz de enfrentar a Kaido, con lo que no debería de ser inferior al de Scopper Gavan. Sin embargo, vemos que Luffy normalmente no recurre a pelear con Haki del Conquistador, a no ser que sea un rival que también lo utilice, como fue Kaido. De hecho, es el único momento en el que lo utilizó para golpear. En las demás ocasiones utiliza el Haki de armadura y ya está. Esto quiere decir que realmente Luffy no ha probado a golpearlo con Haki del Conquistador, cosa que Scopper Gavan sí que ha hecho, y es lo que ha sido capaz de neutralizar la Akuma no Mi de Im a distancia, en este caso con Somers. Lo que no tengo del todo claro es si realmente evita que se regeneren o simplemente lo ralentizan. Esto es algo que deberíamos de ver pronto. Este es un tema que evidentemente Scopper Gavan nos lo va a explicar tranquilamente si llegamos a tener tranquilidad en este arco y Gavan puede explicarnos cositas, pero que realmente daría una situación bastante especial a el enfrentamiento a futuro contra los Kami no Kishidan y el Gorosei, porque estaríamos hablando de que solamente personas con Haki del Conquistador podrían enfrentarles. Entonces tendríamos que encontrarnos en un supuesto en el que, por ejemplo, para enfrentar a los 5 miembros del Gorosei, habría que reunir a 5 nakamas o 5 aliados que tengan Haki del Conquistador, es decir, Luffy, Zoro. Podríamos tener una sorpresa con Sanji, si es que Scopper Gavan lo tiene, porque son paralelos en las tripulaciones de Roger y Luffy, entonces podría ser que Sanji lo tuviera. Y luego tendríamos que evolucionar tal vez a un Yamato, si se une a la tripulación, un Monkey D. Dragon, tal vez un Reglit o un Scopper Gavan deciden unirse a esta aventura de la batalla final. Es decir, personajes realmente hypeantes que tengan el deber de enfrentarse al Gorosei y tal vez también a los Kami no Kishidan, quién sabe. Yo sinceramente creo que es la explicación más sencilla. Sería un poco complicado tal vez empezar a buscar nuevos tipos de poderes, o tal vez sí que puede ser esa fumada que os he dicho de mezclar el Haki con el amor, que últimamente se está haciendo mucha alusión al poder del amor, desde Egghead con Sanji, pasando por Somers por aquí, con Scopper Gavan, que también lo ha mencionado. El amor últimamente te lo está metiendo mucho por la cara a Oda, y no sería descartable que también tuviera que ver. Sea como sea, Nakamas, yo creo que esa es la respuesta, una respuesta sencilla. Haki del Conquistador avanzado, bien aplicado para atacar, porque realmente Oda no es de empezar a sacar poderes y poderes y poderes de repente como si fuera un shonen loquísimo, sino que suele basarse bastante en Akuma no Mis y en Hakis, con lo que yo creo que puede tirar por aquí tanto el poder de Im que otorga esta especie de Edo Tensei, como la respuesta a esa Akuma no Mi de Im con el Edo Tensei, que es el Haki. Así que, Nakamas, hasta aquí llegaría esta teoría, la cual pues he intentado analizar un poquito la razón de esa inmortalidad y regeneración y cómo la contrarresta Scopper Gavan en el último capítulo. Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un videito, una pequeña teoría, creo que va a quedar pequeña, no lo sé, siempre digo que queda pequeña y luego dura 17 minutos, sobre el último capítulo que hemos acontecido, el capítulo 1149. Principalmente quiero girarlo en torno a la última doble página que tenemos, una doble página la cual, pues bueno, realmente abarca bastante más de lo que abarca prácticamente el resto del capítulo, ¿no? Con dos situaciones muy concretas. Una, la posesión de Gunko por parte de Im, y la otra, esa relación pues que parece que hay entre Brook y Gunko. Y en especial en lo que quiero centrarme es en esta última parte, en la de Brook y Gunko, y qué tipo de relación podían tener hace muchísimos años con Brook en vida. Pero también haré una pequeña mención al inicio sobre esta posesión de Im a Gunko. Con lo que, Nakamas, no quiero enrollarme mucho, como siempre, y lo primerísimo de todo, quiero pediros una humilde y gratuita suscripción para ayudar a un servidor, a Tito Quinto, a seguir creciendo en esta aventura de YouTube. Ya estamos a nada de los 193.000 Nakamas y con este vídeo tenemos que lograrlo. Con lo que, Nakama, por favor, dale ahí debajo al botoncito. Y dicho esto, Nakamas, no nos enrollemos más, comencemos con la teoría. La verdad que decir teoría así no tiene tanta potencia como decir review o peer o elecciones de Nakamas. La verdad que no tiene tanta potencia, pero bueno, se le perdona, es una teoría. Y como he dicho, Nakamas, toda esta aventura de la teoría da comienzo pues con esta última página, la cual vamos a empezar, insisto, por esa posesión de Im hacia Gunko. Solamente quiero hacer una mención y es, bueno, regodearme un poco de la teoría que hice la semana pasada, porque creo que sigue siendo esa la razón de todo esto. Si veis esta teoría que menciono, que subí la semana pasada, consiste básicamente en que tanto los Kami no Kishidan como el Gorosei tienen un pacto de sangre con Im, el cual hace que Im pueda manejar prácticamente a propia voluntad las vidas de todos y cada uno de estos siervos de Im. Un pacto de sangre el cual permitiría tanto de un simple chasquido cargarse a alguien, como pasó con Saturnino en Egghead,
O por otro lado, a la de que Im vea que alguien empieza a descolocarse un poquito y que tal vez empieza a poder fallar un poco en la misión, como iba a ser Gunko ahora mismo, pues que Im le quite toda la tontería y entre directamente en la mente y el poder y cuerpo de Gunko. Es con eso con lo que nos hemos encontrado y evidentemente a partir de este siguiente capítulo, el cual ya deben estar los spoilers por ahí y por favor no comentéis absolutamente nada en los comentarios, por favor os lo pido de verdad, pues puede ser que se resuelva o que no. Y de hecho realmente subir esta teoría hoy es bastante jugona porque entre hoy y mañana saldrá el capítulo realmente y mucha gente ya habrá leído los spoilers y como acierte algo, pues claro, pues la gente me va a decir, este se ha leído los spoilers. Pues me comes un poco el... Esto era por un lado y ahora ya vamos con el denso de la teoría, que es la relación entre Brook y Gunko, porque han salido muchas posibilidades, ¿no? Brook el padre de Gunko, Brook un siervo, una especie de guardaespaldas de la familia real de Gunko, bueno, nakamas. Para esto vámonos primero, simple y llanamente, a los orígenes de Brook. ¿Qué era Brook antes de ser pirata? Porque a Brook parece que no, pero con la tontería tenemos que echarnos muy atrás para conocer la vida de este hombre, porque actualmente es pirata de los Mugiwara, pero antes en vida fue pirata de los piratas Rumbar, capitaneados por Yorkie, pero antes de eso, como bien se explicó en un SBS, Brook era un guardaespaldas, un sirviente de alguna familia noble del West Blue. Es bastante evidente, por otro lado, que Gunko, evidentemente, al ser una Kame no Kishidan, es una Tenrubito, es decir, es una noble mundial. Pero tiene toda la pinta de que a pesar de ser una noble mundial, no siempre su familia fue una Tenrubito, puesto que esto estaría implicando que si Brook, evidentemente, fue el guardaespaldas y el sirviente de Gunko y su familia, esto querría decir que Brook realmente al principio estuvo en Mareilloa, suponiendo que desde siempre son Tenrubitos, porque los Tenrubitos no viven en otro lugar que no sea Mareilloa. Con lo que algo debió de pasar en algún momento de toda la historia por la cual esta familia, o por lo menos Gunko, fue ascendida a noble mundial hasta el punto de llegar a Tenrubitos. Sin embargo, eso sería después de la marcha de Brook en esta familia. Bien, ¿dónde se encuentra lo interesante de toda esta historia? Pues evidentemente se encuentra en que Brook, como he mencionado, seguramente fue la guardiana, la guardaespaldas, ya no solamente de Gunko, sino de toda la familia, digamos un poco el típico sirviente, pues que es adorado por toda la familia, con una excepción, y es que en este caso yo diría que todo lo contrario. Conocemos muchos personajes en el mundo de One Piece que se le caen los pantalones por la posibilidad de llegar a ser Tenrubitos. Últimamente tenemos a York, sin embargo, antes de eso, tenemos a un montón de personajes que también han ido pues mostrando esas ganas, ese deseo de ser Tenrubito. Entre ellos, otros nobles mundiales, los cuales tienen como esa posibilidad de trato de favor, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Lulusia al rey que fue pues aniquilado, evidentemente, este hombre que se parece al conde Drácula, el cual estaba obsesionado con los tratos por los Tenrubitos para tener tratos de favor. Y lo mismo pasaba en el flashback de Bartholomew Kuma con este rey que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, que era el rey tocapelotas que estaba todo el rato jodiendo al reino donde se encontraba Kuma, ¿no? Dividiéndolo en zona de ricos y en zona de pobres. Y este mismo rey mencionaba una y otra vez lo mismo, ¿no? Que se tenía ganado el trato de los Tenrubitos y que tal vez en algún momento podría ascender a este. Con lo que evidentemente aquellos reyes de reinos los cuales están afiliados al gobierno mundial, muchos de ellos seguramente sueñen con ser Tenrubitos, y parece ser que la familia de Gunko era una de ellas. Y aquí es donde nacería ya la primera gran diferencia entre la niña, la hija que tuvieron estos nobles, los cuales querían ascender a Tenrubitos, y su hija, Gunko. Muy posiblemente estos nobles eran pues los clásicos que quieren que su hija sea perfecta, que toque 7 instrumentos, que sepa 10 idiomas y que sea perfecta, maravillosa, guapísima y todo perfecto para engancharla con el Tenrubito de turno para poder casarse y ascender a Mareilloa. Un clásico ya no solo en One Piece, sino en un montón de películas, de series y de la vida real. Sin embargo, esto a Gunko pues evidentemente tenía un toque más humano y no le terminaba de convencer. Sin embargo, conoció a quien realmente sería para los sentimientos de Gunko su verdadero padre, o tal vez su verdadero sentimiento de hermano mayor, que este es su sirviente, Brook, un hombre el cual conocemos que es muy elegante, muy gracioso, muy educado y pues con un estilo de vida que es muy agradable y que realmente a Gunko le podría hacer mucha gracia. Y que de hecho es como se da a entender en la propia viñeta que vemos donde se relaciona a Brook con Gunko, ¿no? Que están como dados de la mano, como con onomatopeyas de musiquita de fondo, como que deben estar pasándolo muy bien.
Y de hecho vemos que aparte de los loguitos de la música, es decir, que hay alguna canción reproduciéndose, además de eso vemos que el propio Brook menciona que su sueño es ser un pirata. Hay gente que dice que realmente esto lo podría estar diciendo Gunko, sin embargo yo no lo creo porque hay que ser sencillos y no hay que ser rebuscados. En este panel lo que ha querido Oda es mostrarnos que Gunko y Brook pues tenían algún tipo de relación, y ha puesto a Brook directamente, ha puesto un yo jojojo, y acto seguido ha puesto mi sueño es convertirme en un pirata, porque evidentemente están hablando de Brook. ¿Cuál es el tema en todo esto? Pues que primero vamos a intentar deducir cuál es la musiquita que estaba sonando, puesto que insisto, hay como loguitos de música, pues es muy evidente. Mucha gente igual estáis pensando en los tambores de la liberación, Nika, don 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 don. No, Nakamas, esto va para otra gente, esto va pues para los Buccaneer, para los Lunarian, para los Yojins, para sobre todo los gigantes, para toda esta gente que idolatra y adora a Joy Boy y a Nika en especial. Sin embargo, Brook en ningún momento se le ha mencionado nada sobre Nika, sobre absolutamente nadie. Brook tiene algo mucho más representativo. Brook desde el momento en el que le conocimos en Thriller Bark nos presentó una canción la cual le acompaña constantemente, y esta canción es El saque de Binks. Una canción que evidentemente está altamente relacionada con el mundo de la piratería y que de casualidad aquí Brook dice mi sueño es convertirme en un pirata. Esto a Gunko le despertaba cierta curiosidad realmente, puesto que si la única persona a la que admira en este mundo es Brook y este hombre quiere convertirse en pirata, pues evidentemente puede despertar instintos en Gunko de más de lo mismo. Pero esa no sería la razón, la causa, el problema de que Brook acabara teniendo que desertar de este reino y escapándose ya literalmente al mundo de la piratería, por un lado por cumplir su sueño y por otro lado por escaparse seguramente de las manos de esta gente. Sino que posiblemente fue porque Gunko pidió algo a Brook, lo cual Brook cumplió, y sin embargo esto es algo que a sus padres no le gustó ni un pelo y tuvo que escaparse a toda leche. ¿Cuál es la especialidad de Brook además de hacer chistes malos y echarse pedos y eructos? Pues Nakamas, tocar un instrumento. Esta parte salió ayer en un stream mientras un Nakama comentó esta pequeña posibilidad, la cual me convence un montón. Y es que Gunko pues querría tocar un instrumento, algo que en principio los padres no deberían de tener problema con ellos. Sin embargo, ¿qué canción le va a enseñar Brook a Gunko? Pues evidentemente no le va a enseñar Thunderstruck de ACDC, sino que evidentemente le va a enseñar la canción por excelencia de este hombre, El saque de Binks. ¿Qué pasa con esto? Evidentemente unos nobles mundiales se enteran de que Gunko va por la casita tarareando o tocando con el violín o el piano una canción de piratas, y esto es total impedimento para que esa familia pueda ascender a Mareilloa. Le preguntaron a Gunko de dónde sacó esta canción, Gunko mencionó que se la enseñó Brook y entonces fueron a dar una paliza a Brook, una paliza la cual tiene mucho sentido por dos motivos. La primera de todas, porque cuando los gigantes en Elbaf en este capítulo, los niños gigantes dicen padre, 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 es en ese momento cuando a Gunko le viene el flashazo con la palabra padre y le viene pues esta viñeta que estamos viendo aquí donde vemos a Gunko llorando diciendo lo mismo, padre, padre. ¿Por qué? Porque le estaba metiendo una sarta de hostias legendaria a Brook, a modo de castigo de por enseñarle a Gunko algo de piratas y no de nobleza. ¿Y esto cómo se puede demostrar? Pues Nakamas, Brook desde el principio de la obra, desde el principio de que le conocemos, ya no te hablo siendo un esqueleto, sino siendo humano. Brook en la cabeza tiene una cicatriz que de hecho es bastante característica de él, una cicatriz que no sabemos de dónde viene, podría ser un diseño sin más, pero que me gustaría pensar que realmente fue el castigo que los padres de Gunko, en especial el padre, como menciona la propia Gunko en este mini flashback, ¿no? Pues el que le metió una paliza increíble y de ahí pues fue como o echado o Brook salió escapando y ya a partir de ahí empezó su era personal de la piratería con los piratas Rumbar. Esto haría una historia muy bonita entre Gunko y Brook, la cual podría recordar un poco de en cierta manera a la de Nico Robin y Jaguar Di Saul, ¿no? Siendo un poco pues como los paralelos en estas historias, donde una niña adora a alguien que puede considerarlo su hermano mayor, su padre, en la que evidentemente termina con un final pues no deseado. Sin embargo, y al igual que ha pasado en el propio Elbaf con ese final no deseado de Robin y Saul que se reencontraron, en este caso Nakamas, y como también dice el mural, que parece que últimamente con el mural de esta vez por fin se reencontrarán, pues parece que estamos aquí dándolo todo, no solamente entre Luffy e Im o Luffy y quien sea, sino que también parece que está siendo entre Robin y Jaguar Di Saul, Gunko y Brook, en fin. Parece que la historia continúa, parece que hay más trama aún de Brook y ahora también de Gunko que no conocíamos, y creo que esto puede ser un reencuentro muy especial si Im no se sigue entrometiendo de por medio. Evidentemente en algún momento veremos una conversación entre estos dos, o sea, sería muy feo por parte de Oda que nos deje este caramelito, nos empecemos a montar estas paranoias mentales,
para que de repente a partir de ahora Gunko siempre sea manejada por Im. Pues la verdad que lo dudo bastante. Seguramente ahora en este próximo capítulo, pues Im maneja a Gunko, ya sea para dar algún comunicado, ya sea para empezar a causar aún más caos, o sea lo que sea, y después de eso le liberará. Se quedará Gunko como rayada con lo que le acaba de pasar, más recordando a Brook, y tendrán que irse como mucho con un cruce de miradas en la que los dos con ese cruce de miradas pues ya lo entenderán todo. Y esto generará bastante impotencia, pero bueno, puede ser que más adelante acabe bien. En One Piece casi siempre acaba bien. Y esto es un poquito la teoría, Nakamas. No sé si ha quedado muy larga, muy corta, no tengo ni idea, tengo que editarlo. One Piece es un ciclo repetitivo del destino. Parafraseando a Nico Robin, que dijo: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Buenas, Quinto, estaba volviendo a ver el arco de Skypiea y quizá todo lo que esté por escribir sea muy fumado. Me gusta que ya va preparando las bases, va diciendo: Quinto, cuidado, cuidado. En base a todo lo nuevo que estamos viendo en el manga, sobre todo la información que tienen los piratas de Roger, para mí el mundo de One Piece está envuelto en un ciclo marcado y guiado por el destino, en la figura de Poseidón, Plutón, Urano y el Sol Nika, basándome en el mural de Elbaf. Vale, pinta prometedor. Un patrón que se repite hasta que todos vuelvan a coincidir. Es por eso que se dice que los piratas Roger llegaron muy pronto, porque aún no se habían alineado todas las piezas. Por eso le delega la tarea a Shanks, siendo este el niño destinado. Sí, eso así lo dijo de hecho Skopelgavan, ya que es quien ayudará a Nika a cumplir la promesa y liberar el mundo. ¡Buf! Esto me gusta, lo del niño destinado que lo mencionó Skopelgavan al propio Shanks en ese mini flashback ahí cuando estaban en la casa de Skopelgavan en Elbaf. Todo el mundo creíamos e interpretábamos tal vez que el niño destinado se refería literalmente a Joy Boy, al que iba a ingerir la Akuma no Mi y demás, pero claro, puede ser que realmente se estuviera refiriendo a lo que ha dicho nuestro Nakama. Nika ya existe y Nika va a aparecer. Nadie sabe si es un humano, si es un dios literalmente, si es una bestia, si es un gigante, no se sabe. Va a aparecer. Pero el niño destinado tal vez es la persona que estaba destinada a ayudar a Nika. Eso puede ser que se refirieran a eso, Yo nunca lo había pensado así y me gusta bastante. Desde el primer mundo al presente, estas figuras, Nika, Poseidón, Plutón, Urano, Ryuma, Lily, han ido reencarnando de forma que todas las piezas coincidan. El presente. Hostia, Ryuma sí que está Zoro, pero justo Ryuma me sorprende, ¿no? Para mí, la llave, no el tesoro, del One Piece se refiere a cómo todas estas piezas al coincidir forman el entero, una pieza, One Piece. Es el cumplimiento de una serie de promesas que sucedieron en el primer y segundo mundo, que romperán con este ciclo del destino, donde Plutón y Poseidón, o los dos reyes, volverán a encontrarse. Se destruirá la serpiente de fuego, la Red Line, y se cumplirá la promesa de Joy Boy de llevar a los Yojins a la superficie en el Noah. Lo que no me cierra es el papel de Zunisha, que claramente está ligado al clan Kozuki, que como curiosidad tiene una ballena en la espalda. ¿Regalo del primer Poseidón? Puede ser, puede ser. Tendría sentido, Me gusta cómo teoriza este Nakama, Lo que me hace recordar al canto de los reyes marinos que Roger y Oden escucharon. El día que los dos reyes se encuentren, las ballenas serán felices. Hemos esperado por mucho tiempo. En 10 años nacerá y en unos 15 crecerá. Haciendo alusión a Momonosuke. Yo creo que no, yo creo que aquí hacía alusión a Shirahoshi. No Momonosuke, porque de hecho actualmente tiene 15 años. Lo que me hace pensar que estos reyes no nacieron en la misma época, siendo Poseidón del primer mundo y Plutón del segundo. Vale. Viendo el arco de Skypiea, no pude evitar notar también los parecidos físicos que tiene Calgara, el demonio de Sandora, con Dragon. Comparten hasta actor de voz. Hostia, eso es loco, Esto yo no lo sabía, que compartían actor de voz. Y con Garp, capaces de levantar un mangual hecho de una bola de cañón y una cadena. Por lo que me acordé de la teoría de que podrían ser familiares lejanos de la familia Monkey D, reforzada por la portada del volumen 27 del manga donde Luffy está con alas. Sería increíble que Calgara fuera Monkey D. Calgara, A ver, Miguel dice: de hecho, una cosa que me gusta mucho de la recta final de One Piece es que si nos fijamos, quitando que nosotros los lectores sabemos que Luffy es el prota, en el propio mundo de One Piece hay al menos 3 protagonistas o posibles rey piratas: Shanks, el niño destinado, Teach, el descendiente de Davy Jones con las frutas más poderosas, y Luffy, el nuevo dios del sol, con el mismo poder que Joy Boy. Hostia, pues ya ves, Sí, claro, nosotros porque se nos enfoca la serie desde Luffy, pero realmente es cierto que si tú vives en el mundo de One Piece, es como que tú tendrías que elegir a tu Yonkou favorito y apostar por él. De hecho, ahora mismo yo creo que desde el mundo de One Piece, el que más probabilidades tiene de ser el rey de los piratas, yo creo que es Kurohige. O sea, que la gente, si supiera de todo el mundo, yo creo que el que más supondrían que puede ser rey de los piratas es Kurohige. Nosotros sabemos que va a ser Luffy, ¿no? Evidentemente, por destino y todo, pero por una persona que no conoce el lore de One Piece, la historia desde nuestra perspectiva, yo creo que todo el mundo apostaría por Kurohige. Pues me parece curioso, estaría guapo que Monkey D. Calgara,
Es verdad que tienen un aire muy parecido. Para mí, Noland y Calgara forman parte de este ciclo de reencarnaciones. Noland pudo haber sido una casi reencarnación de Nika, al igual que Roger, solo que no era su momento y no se cumplieron las condiciones para que pudiera ser. Noland sin ser consciente de ello y Roger sí. Noland era un libertador nato, alguien con sed de curiosidad, por eso era explorador. Liberó a los Shantias de las tradiciones dañinas para su pueblo, a los Tontatas, de los opresores que los esclavizaron y quién sabe qué más hizo. Claramente Noland es un D. Noland D. Montblanc. Pues tiene toda la pinta. Porque sea Noland el mentiroso, Noland D. Montblanc. Tiene pero toda la pinta, ¿eh? Es el mismo caso que hizo el gobierno escribiendo Gold en vez de Gold D. Roger. No creo que necesariamente todas las reencarnaciones tengan que tener la misma personalidad, pero sí las que lograran ser el dios del sol, Nika, Joy Boy y Luffy, como es el instinto de la libertad de sus distintas formas y la D, descendientes de la gente de la media luna, llamados demonios por los 19 reyes de los 19 reinos, claramente excluyendo a Lily. En el caso de Joy Boy, yo creo que era su momento para romper el ciclo, pero fue traicionado por Insama, lo que hizo que tuviera que sacrificarse en Enies Lobby para salvar al pueblo y sus nakamas del rayo de Urano. Para mí es la isla judicial del gobierno mundial, porque allí es donde se terminó de juzgar a Joy Boy. Vale, yo lo que teorizaba tiene sentido, y de hecho puede ir totalmente de la mano con lo que yo voy a explicar. Para mí, el reino antiguo y Laugh Tale no son los mismos lugares. Son totalmente sitios separados. El reino antiguo es donde Joy Boy nació, donde Joy Boy se crió y donde seguramente fue la gran guerra invasiva del gobierno mundial y esa antigua civilización. Joy Boy tuvo que salir de ahí y fue a Laugh Tale, que es ahí donde dejó el One Piece. Laugh Tale, un lugar muy probablemente ocultado por las ballenas, por grandes aliadas, ya no solo de Poseidón, sino también de Joy Boy. Al igual que Luffy con la Boom, pues que seguramente haya una historia mucho más grande con las ballenas. Yo llevo ya 6 años, desde que subí mi teoría del One Piece, Laugh Tale y demás, dando por culo con que las ballenas son infinitamente importantes. Pues bueno, sitios separados. Y para mí, Enies Lobby literalmente es el agujero donde cayó el primer gran lulusiazo de la historia. De esta manera, el gobierno mundial ganó a la antigua civilización, con ese tremendo lulusiazo, pudiendo escapar algunos de ellos, como son los D, como seguramente fueron los Buccaneer y como seguramente fueron pues otras familias como los Davy y demás. También D, a fin de cuentas. Partiendo de esa base, ese agujero que quedó, pues que es como el de Lulusia, casualidad, no lo creo, decidieron poner la justicia encima, dando a entender que Enies Lobby es incluso una burla al reino antiguo, porque realmente ahí está la justicia, ¿no? Ahí manda la justicia del gobierno mundial, la justicia que ha ganado. Porque como bien dijo Doflamingo, quien gane será la justicia. La justicia siempre prevalece, porque el que gana pone su justicia. Y efectivamente ahí se hizo un agujeraco que asesinó a casi toda la antigua civilización. Y efectivamente la justicia ganó, la justicia del gobierno mundial que enfrente, o sea, encima suyo, decidió ponerse. Básicamente. Fíjate la forma de la isla y verás que es como si se hubiese inflado y estirado. Con respecto a la arquitectura, esos edificios de cerámica son bastante altos. ¿Habrán vivido allí los Buccaneers? ¿En Enies Lobby? Yo creo que en Enies Lobby no, en todo caso en el boquete que dejaron después del primer lulusiazo de la historia. También cabe la posibilidad de que sea otra encarnación de Nika entre Joy Boy y Luffy, pero me gustaría pensar que solo existieron 3, Nika, Joy Boy y Luffy. Ojalá que sí, yo creo que solamente tuvo que haber 3, literalmente. Aunque hay que tener en cuenta que para que la leyenda de Nika perdure por más de 1000 años puede ser que haya habido más, solo que no era su momento o solo que aún no lo sabemos. A ver, yo sí que creo que el ciclo se repite cada 800 años, de donde coinciden todos, y puede ser que haya habido usuarios de la fruta de Nika, puede ser, lo que pasa es que tal vez no lo han despertado, pero claro, esta fruta es como muy quisquillosa, ¿no? Muy tiquismiquis, muy de, no, yo voy al que toca, ¿vale? O sea, Shanks estuvo en sus manos la fruta y no la ingirió. Si Shanks hubiera querido comerla, la fruta se hubiera escapado de las manos de Shanks, como ha hecho durante 800 años con el gobierno mundial. Entonces, yo creo que la fruta es o eres el elegido o a chuparla. Entonces no creo que haya habido más usuarios. Ahora Luffy es la reencarnación de Nika. Cumplió con todas las condiciones y es su momento. Todos los fragmentos encajan y habilitarán el One Piece. El texto Harley dice: el sol regresará y vendrá un nuevo amanecer. Seguro que esta vez sí se volverán a encontrar. Refiriéndose a los 2 reyes del mural, Shirahoshi Momonosuke o más bien Poseidón y Plutón. Ojalá Oda en un futuro hable a profundidad de esta historia, el por qué Noland D. Montblanc se dejó matar, porque claramente, como Roger, se dejó ejecutar. Noland era demasiado fuerte y se vio al luchar contra el dios de la lluvia, al que mató de un solo corte y a distancia. De hecho, para mí, sí que es verdad que tiene más aires, o sea, si hubiera que asignarlo a un personaje similar en el paralelismo de la historia,
evidentemente sería a Roger, a Luffy, a Joy Boy. O sea, Nolan, un Dick, como tú dices, casi seguro, realmente podría haber sido un usuario, ¿no?, de esta Gomu Gomu no Mi, Ito Ito no Mi. Pero claro, es que ni Roger fue usuario de esa fruta. Y Roger tenía esa voluntad de Joy Boy que luego, pues, pasó a Luffy y demás. Lo que pasa es que sin ser extremadamente fuerte, ¿no? O sea, como que digamos que la voluntad sí que ha podido ir pasando entre personas, pero de una manera como dormida, hasta que ya se alinea todo encaja tras 800 años, 3 armas ancestrales han nacido, ya está todo perfectamente cuadrado, Laugh Tale tal vez es el momento de que sea visible, yo que sé, muchas movidas, y ha nacido Luffy. Entonces él, ya que ha heredado esa voluntad de Roger, de verdad despierta, ¿vale? O sea, como si fuera como una voluntad heredada latente, una voluntad heredada tranquila, que está ahí con una llama pequeñita manteniéndose todo el rato, que con Joy Boy se encendió y luego se fue heredando otra vez durante siglos y siglos. Nolan fue hace 400 años, Roger fue otro y ahora Luffy. Pues lo mismo con seguramente más personajes que no fueron realmente los elegidos, como lo es Luffy, a fin de cuentas. Pero Nolan D. Montblanc, es que estoy seguro de que es así, yo creo que la putada que tuvo para la obra, no para el mundo de One Piece, sino para la obra, es que apareció muy pronto. Pero Nolan, en realidad, es un tío que si hubiera aparecido ahora, en este momento de la historia, sería un nuevo Oden. O sea, nosotros ahora tenemos a gente nueva endiosada, como son Kozuki Oden, como es poco a poco Roxy Shebek, que está haciéndolo, o como fue... como está siendo también ahora Loki poco a poco también y tal. Lo que pasa es que Loki no tanto, pero bueno, sobre todo Oden y Shebek, ¿vale? Pues yo creo que si Nolan hubiera aparecido ahora, sería un personaje igual, que entraría igual de bien que Kozuki Oden, habría merch de Oden, habría imágenes guapísimas de Oden, gente tatuándose a Nolan, pues así con todo. Lo que pasa es que Nolan salió muy pronto en la serie, cuando todavía la carga de la historia, las teorías y todo el conocimiento que tenemos de la historia no era tan gordo, y realmente se quedó en que Nolan fue una leyenda de Skypiea y poco más. Pero luego, por si acaso, en Dressrosa ya nos vuelven a recordar a Norando. Además, aunque en el flashback no se muestra, en el libro cuando lo ejecutan, él está con una sonrisa. Me pregunto qué importancia tendrá ese periodo intermedio, 400 años, entre el siglo vacío y el presente, y como otro detalle, qué importancia tendrá Luis Arnott. ¿Será un gigante o alguna otra raza que viva más de 100 años? Sin duda son misterios que tienen que desvelarse antes de la guerra final. Espero que te haya parecido una buena fumada y sin más que decir, saludos desde Argentina. Pues saludos Nakama desde aquí, desde España. La verdad que me ha gustado mucho la teoría. Has mencionado a Luis Arnott al final, un personaje que también va a ser muy importante y que yo apuesto 100%, bueno, 100% no, evidentemente, ¿no? Nunca digas siempre, pero estoy bastante seguro de que Luis Arnott es el padre de Nico Robin, en realidad, porque Luis Arnott muy probablemente fue un humano, normal y corriente, pero explorador, esto lo sabemos, que era un explorador, lo sabemos. Little Garden, ese nombre lo puso Luis Arnott, que es la primera vez de hecho que es mencionado, y la primera solo de 2, la otra fue aquí en Elbaf. Mucha relación con los gigantes, como podéis ver, pero es que yo creo que... Uy, hola Foxy. Yo creo que después de Little Garden es cuando Luis Arnott, al conocer a los gigantes, decidió ir a Elbaf. Y a raíz de ahí, la cita que tenemos de él y Elbaf, ¿no? De no estés mucho tiempo en Elbaf, no sé qué. Pero la base de todo es Little Garden. Y de hecho, el padre de Robin era un aventurero, era un explorador, que se menciona, no dice que fuera un pirata, no dice que fuera un científico, dice que era un explorador. Al igual que Nolan era un explorador, pues Luis Arnott es otro explorador. Y yo creo que es el padre de Robin 100%. Lo conoceremos en algún momento, tal vez Oda, en su afán de joderla, pues lo explica en un SBS en vez de en la historia, pero bueno, de momento en Elbaf queda mucho Elbaf por conocer todavía. Después de God Valley, que son hace 38 años, hasta que Harald muere, pasan como 24 años, creo, porque son hace 38 y creo que Harald murió hace 14. Entonces han pasado 24 años que seguramente también tengamos de flashback después de God Valley. En este mismo flashback ya iremos luego a Elbaf. Ahí podría estar Luis Arnott de por medio y dándose explicación a esa frase que dijo nada más llegar a Elbaf de no estés mucho tiempo en Elbaf. Y si no después de eso en el flashback, después del flashback seguimos en Elbaf, seguimos con el incidente de Elbaf ahora mismo, que está el gobierno mundial, está poseyendo a Gunko, están los Kamino Kishidan y demás. Entonces claro, después de eso es posible que todavía quede un poco más de Elbaf ya más tranquilo, o las secuelas o las consecuencias o lo que sea de Elbaf, con lo que todavía tenemos tranquilamente 2 años de arco de Elbaf, pero muy tranquilamente. Entonces claro, en todo ese tiempo se nos puede explicar quién es Luis Arnott. Y yo insisto, apuesto porque es Nico Robin, sinceramente.
Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, estas han sido las 4 teorías que he seleccionado así un poco antiguas. Espero que os hayan gustado. Ya me contaréis, como he dicho al principio del vídeo, ahí en los comentarios, pues que bueno, pues que si hay partes que os han gustado, partes que ya están descartadas pero que os parecían interesantes, sea lo que sea, Nakamas, ahí debajo en los comentarios tenéis vuestro huequito para opinar. Y dicho esto, también os recuerdo lo de Kick, ¿de acuerdo? Que ya estamos en Kick, ahora estamos ahí pues con todas las secciones de One Piece, las lecturas de capítulos los jueves o viernes de One Piece. Estamos con Naruto, exámenes Chunin, todas estas cositas ahí debajo en la descripción en la plataforma verde, ¿vale, Nakamas? De hecho, es posible que cuando estés viendo este vídeo estemos en directo. Si os ha gustado el videito, ahí debajo tenéis un maravilloso y precioso botón de suscripción, Nakamas. Dale caña para ayudar a un servidor a seguir creciendo y llegar a los 200.000 Nakamas. Y nada más, muchas gracias por todo, un saludo y hasta mi próximo vídeo.